tuvo el Perú con la inversión chilena. Entonces, sé que una gran cantidad de gente trabaja en este tipo de empresas y si esto empieza a tambalear y las empresas chilenas empiezan a retirar el daño, bueno, para la empresa chilena va a ser potente, pero para el país mismo también va a ser tremendamente potente. Y sabes que a nivel micro también, por ejemplo, con el dato que tú diste, que grandes empresas están en Perú, en nuestro país vecino, muchos chilenos también se han ido a vivir a Perú, sí, de grandes compañías, porque por una mejor calidad de vida y menores costos pueden llevar mejor funcionalmente en términos de gastos. Por supuesto. A mí me encanta vivir en Lima y su comida y su clima y su onda y su música, todo me fascina. Pero claramente es un país que está con un atraso tremendo en el desarrollo. Y fíjate que estuvimos conversando con Rosa María Palacios, quien es una abogada y una periodista de Perú. Ella es una estrella, es una persona muy, muy, muy conocida. Tiene programas en radio, programas en televisión y también su opinión tiene injerencia política totalmente. Así que los invito a que la veamos. Ustedes en sus casas también pongan atención a esta entrevista que le hicimos a Rosa María Palacios. La dejamos ahí grabada para que ustedes la pudieran tener de primera mano porque no coincidía el momento en que ella podía estar con nosotros y mientras nosotros estábamos al aire, ella también estaba al aire en Perú. Así es que la dejamos grabada y aquí se la mostramos para que vean qué sucede en Perú en palabras de una persona justamente peruana. Una periodista, una presentadora de televisión, pero de lujo, que logramos contactar para poderla tener aquí en nuestro programa. Estamos con la gran Rosa María Palacios. ¿Cómo está, Rosa María? Bienvenida a nuestro programa. Muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación y por esa presentación. Rosa María, es que no puedo dejar de decirlo en pantalla, la admiro desde hace mucho tiempo, es como cuando uno dice, oye, a través de mi trabajo cumplí un sueño, así es que bienvenida. Muchas gracias. Rosa María, comencemos de inmediato con el tema de lo que está pasando en Perú, una situación que mantiene al país en una total crisis, por lo menos política, no sé si económica, me parece que no tanto, pero políticamente no tanto. El país está bastante complejizado. Cuéntenos un poco al respecto. Bueno, Karima, hay que entender algunas cosas que tal vez son difíciles de entender en un país tan estable como Chile. Particularmente desde hace 6 años, el Perú está en una crisis constante. Hemos tenido en los últimos 5 años 5 presidentes. Entonces, desde fuera se nos ve con extrañeza y con razón. ¿Por qué sucede esto? Por una razón histórica que arrastramos desde el siglo XIX. Cuando un presidente en el Perú, democráticamente elegido, no tiene mayoría parlamentaria, ese gobierno termina en un golpe de Estado. Todo el siglo XX fue así. Tuvimos a Bustamante Rivero, tuvimos a Belaúnde en su primer gobierno, Alberto Fujimori da un autogolpe. Pero en la Constitución del 93 se establece un mecanismo por el cual el presidente de la República, con mayor facilidad que antes, puede forzar la disolución del Congreso, que es la cuestión de confianza. Un mecanismo tomado del parlamentarismo europeo, pero que se engarza en el presidencialismo latinoamericano y al final termina forzando a veces demasiado la figura. Por otro lado, ya en el siglo XXI, el concepto vacancia por incapacidad moral permanente no se comenzó a leer, como se leyó siempre en el siglo XIX y XX, como incapacidad mental, sino como conducta delictiva del presidente. Esos dos factores han agudizado las crisis que hemos tenido porque implican una lectura constitucional diferente. Entonces, el presidente puede poner en jaque al Congreso con cuestiones de confianza y el Congreso puede poner en jaque al presidente con vacancias por incapacidad moral permanente. ¿Cuál de los dos poderes? Lo vimos en el caso de Kuczynski, Vizcarra, luego vino Merino por una semana, Sagasti y Castillo. Hoy, ¿verdad? Merino y Sagasti estuvieron en el medio, tiene razón. Oiga, Rosa María, pero finalmente, ¿quién manda en el país? ¿El Congreso o el presidente? Eso es algo que no hemos resuelto los peruanos. Es decir, el Congreso alega que es el primer poder del Estado y esto es falso. Lo que tenemos es un sistema de pesos y contrapesos, como cualquier democracia. Cuando el presidente tiene mayoría o logra formarla, caso de Toledo, caso de Alan García, caso de Ollantumala, puede gobernar.
con fiscalización, con dificultades, con ataques, con censura, pero puede gobernar. Cuando el presidente no puede formar una mayoría, caso Kuczynski, tenía 18 congresistas en un congreso unicameral, esa es una gran diferencia con Chile, de 130 congresistas. Entonces las decisiones son mucho más violentas, mucho más rápidas. Hay una sola cámara, no hay una cámara de reflexión ni de revisión. Sí, claro. Entonces, estamos tratando ahora en las reformas tener un Senado, entre otras. Pero el tema central acá es que con 18 congresistas que tenía Kuczynski, con 0 congresistas que tenía Vizcarra después de disolver el Congreso, y ahora también con una minoría en el Congreso que apoya a Pedro Castillo. Pero Rosa María, cero congresistas tenía el presidente Vizcarra. Perdona, 0, porque él disuelve el Congreso, pero no tenía partido. Entonces su partido no se presenta a las elecciones complementarias para completar el mandato del Congreso y tenía 0 congresistas. Obviamente lo destituyeron porque la vacancia en el Perú por incapacidad moral permanente se convirtió en una revocatoria del mandato. Esa es la verdad. Eso tiene que desaparecer a futuro porque es insostenible. Ahora, Rosa María, nosotros también como chilenos tenemos 2 lecturas de esto. A nosotros nunca nos pasa. Acá el presidente puede tener ninguna representación en el Congreso, en ninguna de las 2 cámaras, puede pasar lo que sea. Sin embargo, acá en Chile nunca se saca un presidente. Entonces uno tiende a decir, wow, mira Perú, cómo son tan valientes. Ellos, el presidente comete un error y llegan y lo sacan. Pero por otro lado, también tiene la lectura de, mira, que es una crisis constante. Ya son demasiados años en que el Perú viene en una crisis política que tampoco permite el desarrollo, tampoco permite el avance del país. ¿Cómo se ve? ¿Es una valentía del pueblo peruano o es una constante crisis del pueblo peruano? Es una constante crisis. O sea, lo normal es la crisis para nosotros. Pero explico una cosa que tiene que entenderse con claridad. Ustedes tienen más respeto por la institución presidencial y la tienen más protegida en su constitución. Nosotros tenemos menos respeto por la institución presidencial porque la tenemos menos protegida en nuestra constitución. Y hay que decir también que Chile, pre-golpe de Estado, tuvo democracia muy sólida y post-golpe de Estado de Pinochet ha tenido una democracia muy sólida. A ningún presidente chileno se le ocurre aparecer en televisión nacional y decir que disuelve el Congreso. Eso jamás pasaría, no se les ocurre disolver el Congreso. Bueno, nosotros tenemos 2 recientes. Fujimori, de 1992, y 30 años después, Pedro Castillo. Entonces, claro, no hay respeto ni por el Congreso, ni por la presidencia de la República. Y eso pasa y genera una crisis permanente, que no es razonable. ¿Por qué? Porque sí afecta la vida y la economía de las personas. La economía peruana tiene fundamentos macroeconómicos muy sólidos, ha resistido esta crisis. Eso le iba a decir, la resiste bien la economía. Ha perdido oportunidades enormes de crecimiento por la crisis. La inversión privada ha crecido en 0% este año. Wow. Por la incertidumbre. 0 en crecimiento, por la incertidumbre. Y eso es muy grave para el Perú. ¿Qué se viene para el país ahora? Tanto para Pedro Castillo, digamos, como un imputado, como para el país. Bueno, la situación de Pedro Castillo va a ser la situación muy parecida a otros expresidentes. Como ustedes saben bien, Alberto Fujimori cumple una condena de 25 años en prisión. Tenemos a Alan García, que se suicidó en el momento que lo iban a detener. Sí. Alejandro Toledo espera extradición en los Estados Unidos. Ollanta está procesado, pero está en libertad y presume que sus procesos saldrán bien, no está procesado. Pero Pedro Kuczynski acaba de salir hace ya unos meses del arresto domiciliario que ha tenido durante 4 años. Entonces, ser expresidente del Perú es un negocio de alto riesgo, ¿no? De altísimo riesgo. Bien riesgosa. Es de muy alto riesgo. O sea, si a usted le ofrecieran ser candidata a la presidencia, me imagino que diría que no, porque sabe que eso va a terminar en un problema. Eso termina mal. De los últimos expresidentes, creo que Sagasti y ya descanse en paz, Valentín Paniagua, que fueron presidentes de tránsito muy breves, son los únicos que no tienen procesos penales en curso. Ahora, en el caso de Pedro Castillo, hay varios asuntos. Primero, un paquete de denuncias por corrupción muy bien documentadas, en la prensa hemos trabajado muchísimo, de
básicamente beneficios obtenidos a través de licitaciones públicas a familiares, amigos, parientes, entorno, etcétera, de las cuales él y su familia se beneficiaron directamente, en sumas que en Latinoamérica pueden parecer muy pequeñas, pero que comprueban el delito. Ese es un trabajo que ya está en la Comisión de Acusaciones Constitucionales. Y el otro es el mismo acto del golpe de Estado, que para nosotros es delito de rebelión. Ya. Él no recuerda lo que hizo, ha tenido una serie de manifestaciones a través de sus voceros un poco extrañas. Entonces, ahí hay un paquete sólido de acusación fiscal que está cambiando. Pero del otro lado tenemos el país. Y el país tiene que encontrar una salida. Y lo que hemos pedido todos los peruanos es, la gran mayoría, más del 80% de encuestas, es adelanto de elecciones con reformas políticas. Reformas que resuelvan esta crisis permanente entre los poderes del Estado, que les den salidas válidas. No puede ser que el Perú no tenga impeachment. Nosotros no tenemos juicio político para el presidente de la República que comete delitos de corrupción en el ejercicio del poder. En teoría, no se le puede tocar. Entonces se le vaca por incapacidad moral permanente, lo cual es un absurdo, porque estaba esa vacancia pensada en una incapacidad física o mental, no la comisión de delitos, por un lado. Entonces se necesitan reformas para regular primarias, bicameralidad, regresar al Senado. Bicameralidad. Aquí se propone al revés, pasar a una sola. Bueno, acá no avanzó, pero se pone al revés no porque... se les ocurra. Es que, Rosa María, los gastos de mantener 2 cámaras también son mucho más altas. Eso es ridículo. Miren, la democracia cuesta. Ir a votar cuesta. La democracia cuesta y tenemos que pagarla todos. Pero es el mejor sistema de gobierno que hay. Ya. Aquí en el Perú, por no tener Senado, las leyes son observadas por el Consejo de Ministros regularmente y 2 son declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional regularmente. Oiga, viven en una pelea constante, eso hay que decirlo. Viven en una constante pelea bastante fuerte entre los poderes del Estado. Rosa María, una pregunta que es un poco más directa o personal con Pedro Castillo. ¿Qué cree usted que fue el error básico de su gobierno? ¿A él le faltaba preparación que se notaba en las entrevistas? ¿O era una persona muy tosuda? ¿O qué? ¿Cuál era el punto que usted le veía personalmente a él? El problema al final es el mismo problema de siempre. Corrupción. Ese es el problema. Corrupción. Es decir, llegan al poder, tal vez este hombre bien intencionado, tal vez representaba la esperanza de la gente más pobre del Perú con la que se sentía identificado. Sí, eso sí. Pero inmediatamente comenzó a medrar del Estado de una forma inadecuada. No tenía la preparación. Eso es verdad. Sí. Pero, o sea, una persona puede no tener preparación académica y no roba. El problema es cuando roba. Perfecto. ¿Cierto? Ese es el problema. Perfecto. El problema es ese. Ahora, Rosa María, la familia de él también se vio involucrada, la vi muchas veces en noticias, que estaba siendo, me parece, investigada la cuñada de él, un montón de cosas. Sin embargo, en estos últimos días se dio que el gobierno de México le entregó asilo a la familia de Pedro Castillo y ahora el Perú quiere romper de alguna forma esta relación con el pueblo mexicano. ¿Cómo es eso? El Perú no ha roto relaciones con México, no, porque nosotros tenemos una cancillería, como saben, en Chile, muy profesional, y eso es lo último que haces. Pero sí se ha pedido el retiro del embajador mexicano en el Perú, eso y se le ha declarado como persona no grata. Pero si cambian el embajador, ¿basta? Solamente se le pide que se retire, nada más. Ya. No se rompen relaciones, solo se pide que se retire. Primero hubo una nota de protesta, luego se llamó en consulta al embajador peruano en México y luego se pidió el retiro del embajador. ¿Por qué? Porque el presidente de México se ha dedicado a hablar muy mal de los peruanos y, según nuestro primer ministro, a soliviantar a la población contra el Estado peruano y teniendo injerencia directa en asuntos peruanos. Hay que decir una cosa, a diferencia de Chile, que su comportamiento en esto ha sido profesional y ejemplar, creo yo, salvo la canciller que dijo que el presidente Castillo no había dado un golpe de Estado, sino que había faltado a sus deberes constitucionales. Un eufemismo para decir lo mismo, pero en fin, por lo menos reconoció que había faltado a sus deberes constitucionales. La canciller chilena. Exacto. Ya, Urrejola. Claro, entonces, por lo menos fue sutil, pero
el caso de Petro, el caso de López Obrador, el caso del presidente de Bolivia, el presidente de Argentina, los 4 firman un comunicado diciendo cosas que son falsas. ¿No es cierto? Que Pedro Castillo ha tenido 8 abogados, que se le ha negado el derecho a la defensa, pero sí ha tenido 8. Ahí ven a uno de ellos, que era el señor Aníbal Torres, el ex primer ministro, que estaba en imágenes hace un instante. Entonces, ¿cómo que no ha tenido abogados? Desde el primer minuto. Han tenido 8, los vive despidiendo. Sí, pero han renunciado un par. Los 2 últimos, han renunciado varios antes. Entonces, a lo que voy es que siempre ha tenido derecho a la defensa. Durante el primer fin de semana de su reclusión, según estos presidentes, supuestamente incomunicados, asistieron a visitarlo 131 personas. Ya. Y eso lo ha verificado la Defensoría del Pueblo, que es un órgano independiente del Estado, pero independiente, autónomo. 131 personas, ¿te parece que es una persona incomunicada? No. Eso es un pasacalle. Es casi una fiesta. Es casi una fiesta, claro, 131 personas. Entonces, sí hemos visto de países que tienen presidentes de orientación izquierdista en América Latina una falta de comprensión total de lo que está pasando en el Perú. Pero no es el caso, hay que decirlo, ni de Lula ni de Boric, que Perfecto. Creo que sí tienen una mucha mejor cancillería y entienden perfectamente lo que está pasando acá. Perfecto. Rosa María, ya casi tenemos que despedirnos, sin embargo, lo último. ¿Cree que se van a poder adelantar las votaciones para como lo está pidiendo la ciudadanía? Que sea en la primera parte del 2023. Ayer se va a lograr. En realidad, antes de ayer el Congreso ha aprobado el adelanto de elecciones con 93 votos sobre 130, porque si no lo hacen, yo creo que los linchaban a todos adentro, ¿eh? Pero de verdad, ayer era un clamor popular. Entonces, sí, vamos a elecciones. Esas imágenes que tienen son del hemiciclo. Vamos a elecciones, pero hay una segunda votación en enero, porque es una reforma constitucional. Tenemos que reformar la Constitución para poder adelantar. Para recortar el mandato del presidente y recortar el mandato del Congreso hay que ir a una reforma constitucional. Ya se hizo la primera votación, la segunda votación es en enero, creo que va a proceder exactamente en los mismos términos, pero en enero se tiene que aprobar en primera votación reformas constitucionales de las que hemos hablado en este programa y en segunda votación probablemente en marzo. De esa manera el paquete está listo y vamos a primarias en octubre. Probablemente por primera vez en la historia del Perú vamos a tener primarias abiertas, simultáneas y obligatorias el próximo octubre y luego en primera vuelta a abril del año 2024 y en segunda vuelta para junio del año 2024. Ok. Rosa María, gracias por habernos aceptado este contacto. Sabemos que su agenda es súper apretada, sin embargo, se dio el tiempo de estar acá con nosotros en tu conexión matinal. Que esté muy bien. Muchas gracias, Karim. Muchas gracias a todos los chilenos que me han acompañado esta mañana. Gracias a ustedes. Ok, Rosa María, muchas gracias. Y nosotros continuamos con tu conexión matinal. No se separe de nuestro canal.